Le damos un caluroso saludo y una cordial bienvenida a este su canal informativo Noticias al Día. Noticias de último minuto. El narcoterrorista colombiano Jesús Santris cae abatido en conflicto armado en Venezuela. El narcoterrorista colombiano Jesús Santris habría sido abatido en medio de un enfrentamiento armado entre bandas ilegales que hacen vida en Venezuela. La información fue dada a través de la red social Twitter por la periodista colombiana y directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Atención, es cierto que Jesús Santris murió en Venezuela en medio de un enfrentamiento entre ilegales. Aunque no se ha dado detalles oficiales, el periodista Gustavo Rugeles también informó la muerte del guerrillero a través de un mensaje en Twitter, en el que afirmó que Santris fue abatido por miembros de la Guardia Venezolana. Por su parte, Sergio de Rodríguez afirmó a través de la misma red social que Santris fue abatido por otros narcotraficantes en Venezuela. Hasta el momento, ningún vocero del régimen de Nicolás Maduro ha dado algún tipo de declaración. La noticia fue confirmada por el portal de la revista Semana. Jesús Santris, uno de los líderes de las disidencias de las FARC, fue abatido en Venezuela en las últimas horas en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales. La información fue confirmada a Semana por altas fuentes venezolanas. Aún no hay mayores detalles de lo ocurrido. Esta semana la Corte Suprema de Justicia había emitido un concepto favorable para la extradición de Jesús Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santris, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca en juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. El gobierno de Colombia verifica versión sobre la muerte de Santris en Venezuela. Fuentes del gobierno nacional de Colombia señalaron que se intenta verificar la versión sobre la muerte del ex guerrillero de las FARC Jesús Santris en Venezuela. Tras consultar las fuentes de distintos organismos de seguridad nacionales, indicaron de no tener comunicación formal con el gobierno de Venezuela y se le ha dificultado confirmar o desmentir la información. Indicaron que se están haciendo consultas a inteligencia de las fuerzas militares y de la policía para establecer qué información tienen del tema. La versión sobre la muerte de Jesús Santris se conoció a través del portal El Expediente y la revista Semana. Tras días de silencio, Vladimir Padrino López admitió el secuestro de 8 militares venezolanos en Apure e informó que recibieron una prueba de vida. Los uniformados se encuentran en manos del Frente Décimo de las FARC, mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja negocia su liberación. El ministro de la Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López, admitió el sábado, después de más de 20 días, que 8 militares venezolanos se encuentran detenidos tras un combate en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Hemos establecido los contactos conducentes a su pronta liberación y la Cancillería de la República efectúa coordinaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que sirva de enlace en la entrega de nuestros hermanos combatientes, dijo el ministro chavista al leer un comunicado. La Cancillería venezolana organiza estas acciones con el CICR debido a que fue este organismo el que recibió un comunicado de un grupo disidente de las FARC informando sobre el secuestro y solicitando su mediación para entregar a los efectivos castrenses. Según la información proporcionada por el jerarca chavista, el secuestro de los militares estuvo a cargo de grupos armados colombianos irregulares
aunque no especificó cuándo ni dónde fueron capturados los soldados, pero dijo que las Fuerzas Armadas recibieron pruebas de que estaban vivos el 9 de mayo. Exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio la preservación de sus vidas e integridad física, añadió al tiempo que defendió la legitimidad de las operaciones militares venezolanas en la frontera contra grupos irregulares armados colombianos, organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico, al secuestro y la extorsión. No escatimaremos ningún esfuerzo y agotaremos todas las vías posibles para recuperarlos sanos y salvos, advirtió Padrino López, que a la vez también ha señalado además al gobierno colombiano por su inacción y aquiescencia. Una organización no gubernamental venezolana, Fundaredes, informó sobre las detenciones a principios de esta semana, pero los funcionarios venezolanos no lo habían confirmado. De acuerdo con Javier Tarazona, director de la ONG, la intención de los terroristas del Frente Décimo de las FARC es usarlo como pieza de negociación, mientras exigió sin éxito al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación y que informe a las familias de los militares. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que conoce el comunicado del Frente Décimo de las FARC al anunciar que los uniformados venezolanos estaban en su poder, pero ha declinado ofrecer detalles, indicando que la labor humanitaria del comité es bilateral y confidencial. Ejecutan embargo contra diario El Nacional por demanda de Diosdado Cabello. Este viernes por la tarde, la justicia del régimen chavista ejecutó un embargo en contra del histórico diario venezolano El Nacional. La medida es el resultado de un juicio por difamación que introdujo en contra de ese periódico el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Miguel Enrique Otero, presidente editor de El Nacional, denunció el allanamiento a la sede por parte de un juez rodeado de efectivos militares. Otero denunció que el proceso judicial que se siguió contra el diario había sido una arbitrariedad. En el juicio, dijo que no siguió ninguna de las normas del debido proceso. Este atropello hay que denunciarlo al mundo entero. Somos prácticamente el último baluarte de la libertad de expresión en Venezuela, y de esa forma abusiva están tratando de cerrarnos y eliminarnos del mapa. Las palabras de Otero corrieron de forma viral por las redes sociales en Venezuela. Poco antes, un tribunal ordinario y ejecutor de medidas practicó el embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil editora El Nacional. La editora era la parte demandada en el juicio que por daño moral que inició Diosdado Cabello. La demanda inició en respuesta a un reportaje del diario español ABC, republicado en Venezuela por El Nacional. En ese trabajo periodístico se mencionaban vínculos de Cabello con el narcotráfico, deuda no saldada. El cartel de notificación que dejó el tribunal indica que el embargo no salda el monto demandado por el alto jerarca chavista. Cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros. El pago de ese monto fue ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia solicitó procedente la segunda fase del abocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Cabello. El tribunal ordenó a El Nacional el pago de 237.000 petros, la cifra equivalente a poco más de 13 millones de dólares, calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral.
Cada petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente. Las condenas contra el Nacional vienen desde el 2018. Ese año el Tribunal Tercero de la Primera Instancia en lo civil, mercantil, del tránsito y bancario dictó sentencia definitiva sobre el caso. Declaró con lugar la demanda de daño moral y condenó a El Nacional al pago de la suma de 1.000 millones de bolívares como indemnización. Solidaridad internacional. Cuando se conoció la sentencia el pasado mes de abril, abundaron las expresiones de rechazo a la condena en contra de ese medio de comunicación. Medios de todo el mundo expresaron su solidaridad. Otro de los que se manifestó fue el senador Marco Rubio. Dijo que Nicolás Maduro continuaba socavando la libertad de prensa. Al mismo tiempo, la Sociedad Interamericana de Prensa calificó la decisión judicial contra el Nacional como un grave atropello y una expoliación. Rusia se mete en el conflicto de Apure y pide a Duque dialogar con Nicolás Maduro. El gobierno de Putin defendió a Nicolás Maduro y sus supuestos intentos por conversar con Colombia para frenar los enfrentamientos, que no serían más que pugnas entre grupos de las FARC. El conflicto en el estado venezolano de Apure llegó a un nuevo capítulo. Esta vez el gobierno de Vladimir Putin decidió pronunciarse públicamente al respecto, favoreciendo a Nicolás Maduro y presionando al gobierno colombiano. Aunque la posición del Kremlin está causando sorpresa, no es nuevo el apoyo que ese país ha dado a la dictadura venezolana a lo largo de los años. Han sido cientos de acuerdos de cooperación desde que Hugo Chávez estableció por primera vez lazos con Putin. En total, son 264 acuerdos según el régimen. En octubre pasado, Maduro anunció la creación de un consejo militar para Venezuela con asesores de China, Irán, Cuba y Rusia.